José Carlos Requena con nosotros, analista político, con quien siempre conversamos en situaciones complicadas, y podría decir y no tan complicadas, pero como todas las situaciones que nos han asistido en los últimos años son complicadas, desgraciadamente ese es el único contexto en el que nos encontramos. José Carlos, ¿cómo estás? Patricia, buenos días. ¿Complicada situación? Bueno, sí, ¿no? Yo creo que estamos en una especie de parálisis y estamos en una tensa espera de, la verdad, ver cómo pinta esta semana, ¿no? Desde ayer se están movilizando, entiendo, muchos ciudadanos hacia Lima. Vamos a ver qué dimensiones toma la protesta y cómo reacciona, sobre todo, el Ejecutivo. Yo lo comentaba el día de ayer y una percepción absolutamente personal sobre la base del análisis que hago de la realidad, que a mí me parecía que esta semana era decisiva, que quien avanzara en esta semana en sus intereses, ya fuera el Estado en poner orden o los manifestantes en poner desorden, podía marcar las decisiones políticas que se iban a tomar a continuación, ¿no? Sí, eso efectivamente, y de alguna manera esa semana como que se hubiera adelantado, ¿no? Porque yo esperaba una situación así para marzo, si quieres, ¿no? Cuando debía, en principio, retomarse el debate para ratificar la fecha de elecciones o no. Ahora, la verdad, como que estamos a la espera de ver qué tanto avanza este aparente creciente consenso de que las elecciones sean este año, en algún momento de este año, ¿no? Eso es algo que hace un mes no parecía el caso. O sea, hace un mes como que la gran mayoría decía, ok, hagámoslo el 24, algo ordenado, algunas cosas mínimas. Yo siempre fui escéptico de las reformas que se pudieran hacer en estos momentos, pero igual, digamos, creo que la percepción mayor, yo en particular también pensaba que lo más conveniente era que estas fueran el 24. A estas alturas ya no parece ser algo posible. Porque creo que independientemente de lo que es conveniente, hay que hacer lo que se puede, ¿no? Y sí, no sé si eres de la idea que no sería una buena señal que Dina Boluarte se vaya por presión social, porque entonces ahí sí parece que es víctima de un chantaje, pero que sí sea capaz de ordenar una transición democrática lo antes posible acorde a las circunstancias, ¿no? Sí, sin duda, y ahí lamentablemente creo que ha empezado con algunas cosas que como que hubieran sido su pecado original del que ya no se puede sacudir. No me refiero al tema de decir que me quedo hasta el 26, me refiero a los largos 3 días que se tomó en designar un gabinete, me refiero al primer premier que tuvo. En consecuencia, hay muchas cosas como que hubieran hecho un pasivo muy importante. Y sí, o sea, a estas alturas creo que una salida precipitada sería mucho más, y cuando me refiero a precipitada es ella forzada a renunciar, ¿no? Creo que ahora lo que toca es encontrar modos en que la oficialidad política, me refiero al Congreso y al Ejecutivo, puedan encontrar algunos cauces. O sea, porque la protesta tiene efectivamente una agenda en la que muchas cosas están fuera del alcance de Boluarte. Lo único que está en su mano es renunciar. Y la verdad creo que abriría un espacio, como te digo, mucho más precipitado, pero el resto de cosas están más en cancha del Parlamento, ¿no? De acuerdo. Ahora, hay un aspecto que sí me parece que es preocupante, y en la evolución del discurso del gobierno. Antes, Otárola siempre tuvo un discurso muy violentista, por decirlo de alguna manera. No sé si violentista, pero provocador podría ser mejor un término más apropiado. Dina trataba de mantener un discurso más, en medio de todo, más conciliador. Hablaba en quechua, mis compatriotas del sur, y de pronto, su última presentación ante el país, volvió al otro, al que protesta, a un enemigo, ¿no? Hubo una asunción de ese discurso, me parece que poco llevada por las circunstancias, pero políticamente muy torpe. Las señales políticas que son importantes han escaseado absolutamente. Por ejemplo, yo pensaba, si fuera Alan García, hubiera agarrado la cabeza de 2 ministros, independientemente de que fueran responsables, no, y hubiera dicho, ya, ustedes hicieron malas cosas, voy a cambiar de ministros, que de pronto son gestos, pero que la población entiende que se está cambiando el rumbo. Acá se ha insistido en un rumbo que claramente lo único que ha generado es más violencia, ¿no? Porque si 48 muertos después hubiera un mínimo de calma, estamos lejísimos de eso, ¿no? Digamos, creo que tomando lo que dices, efectivamente creo que ha habido una incoherencia en mensajes, ¿no? De uno y de otro lado. Creo que una vez que se decidía algún rumbo, si quiere se guardaba cierta coherencia. El tema es que ese rumbo tenía este paseo que tú mencionas. Los 48 muertos no son una cosa menor. Así es. Recordemos que no teníamos algo así hace
Bueno, creo mira, que nunca, cuando no se ha nunca, tratado en de los últimos 20 años, ¿no? nunca, ¿no? Digamos, quizás lo más, en términos numéricos solamente, lo más grave habrá sido el Baguazo. Y el Baguazo en su momento, claro, ¿no? y el Baguazo en su momento creó la caída de un gobierno, perdón, de un gabinete en pleno, y luego algunas señales importantes que dio el Ejecutivo. Ahora, este es un gobierno distinto, es un gobierno que creo que desde un primer momento debió asumirse como transición, es decir, yo vengo a organizar las elecciones que además van a ser anticipadas, que fue algo que no se hizo en un primer momento. Ya con los días que han pasado, y claro, efectivamente, la noche del lunes pasado, salir con el tono que salió Tarola quizás podía, digamos, si quieres, devolver esta idea de orden en una situación muy caótica, pero efectivamente debía, creo yo, sacrificar algunas cosas. Por ejemplo, el ministro del Interior, ¿por qué se fue recién el viernes? Entonces ya tú dices, ¿recién te vas después de todo esto? Si es que él es el responsable, ¿no? Como aparentemente de su remoción yo me inclino a pensar, o por lo menos el político, si se quiere. Ahora estamos en una situación en la que el diálogo al que el Ejecutivo dice aspirar parece lejano. Y claro, efectivamente, la noche del viernes la presidenta sale con un mensaje que en la práctica, digamos, desconoce un dato que la encuesta del IEP el fin de semana da. O sea, esta cuestión de cuando le preguntas a la gente, ¿te sientes identificado con la protesta? Que 50% te diga que sí y 46% que no, te habla de un país claramente dividido. Y ese 50% no está todo en el sur. Y ese 50%, efectivamente, ¿no? Seguramente hay picos, seguramente en el sur habría que hacer el detallado, pero efectivamente estamos hablando de un país partido que requiere algunos canales de diálogo con una agenda mínima que todavía lamentablemente no se tiene, y yo creo que esa agenda mínima va por definir de una vez por todas cuándo van a ser las elecciones. Así es, así es. Y que el Congreso se abstenga de hacer mayores reformas, porque hasta ahora todas las que plantea lo único que hacen es sumarle a la indignación. A mí me impresiona la poca conciencia que hay desde múltiples actores de cuánta leña a este fuego le están metiendo, ¿no? Digamos, creo que hay una gran pérdida de sensibilidad. Y responsabilidad, ¿no? Además, ¿no? Bueno, pero eso ya era algo que si quieres, o sea, yo creo que estamos en una situación que demanda acciones más concretas, acciones más rápidas, acciones más aterrizadas, obviamente respetando los plazos y todo lo que deba darse, pero la verdad, con voluntad política se pueden lograr cosas. Y bueno, hemos salido de situaciones, yo te diría, en los últimos 20 años, nunca así, pero hemos salido de situaciones complicadas con voluntad política, ¿no? Sí, creo que lo que cuesta en este trabajo, en este momento, y eso me parece muy, muy grave, es identificar a qué te enfrentas. ¿A qué te enfrentas? ¿A un movimiento internacional? Porque además el discurso va variando. ¿A terroristas? ¿A economías ilegales? ¿A protestas válidas de la población? ¿A todo eso? ¿Quién es el otro, entre comillas, con el que tienes que no enfrentarte a balazos, aunque para algunos eso también, dialogar, buscar salidas? Vamos, Sendero Luminoso era un enemigo clarísimo, ¿no? Sí. Acá es mucho más complejo, ¿no? Sí, y te enfrentas además, si quieres, a todo lo pendiente, a todo lo que hemos hecho mal en los últimos 5 años, te enfrentas al 20. hecho, o 20 si quieres, pero yo te diría que en los últimos 5 años en particular, porque se han relajado las instituciones de tal manera que ya en cualquier momento, o sea ahorita que no te extrañe que alguien empiece a sacar firmas para la vacancia de la presidenta Boluarte, ¿no? Entonces, nos enfrentamos al hecho de haber fortalecido poderes ilegales, poderes ilegales también, sí, pero al hecho de haber fortalecido poderes regionales que es cuando deben solucionar las cosas, más bien echan más leña al fuego también. Nos enfrentamos al hecho de haber licenciado a políticos que seguramente no les gustaban a todos, pero te ayudaban a encontrar salidas. Entonces ahora hemos prescindido de lo que teníamos. Rodrigo Ardechán decía algo así como que por prescindir de los malos políticos nos hemos quedado solo con los malos. Carlos Iván de Gregori llamó a la época del decenio fujimorista, básicamente la década de la antipolítica, ¿no? Estamos otra vez en ese lugar, ¿no? Pues como que estuviéramos, sí, digamos, ¿no? Sobre todo los últimos 2 congresos han sido
y este último en particular, o sea, no haber encontrado salidas a lo que fue Castillo, y no te hablo de vacarlo, yo te hablo de las acciones de control político que pudieron haber tenido, y por ejemplo a Silva, cuando lo debieron censurar, no lo censuraron. Así es. ¿No? Ni siquiera creo que, ya no me acuerdo si lo interpelaron ni siquiera, pero fue como que lo dejaron, Sí, lo pasaron por agua tibia. Y lo ratificaron en varios gabinetes. Claro, ¿no? y varios ahora gabinetes. sigue prófugo, hay que Así es. recordarlo. Ahora, es curioso porque el dinamitar la institucionalidad en la época de Fujimori fue por parte de un poder que se convirtió al final en un poder ilegítimo, ¿no es cierto?, que usó todas las armas de la corrupción y el abuso de poder para deslegitimar instituciones, ¿no? Porque eso te permite ser dictador, o sea, te vuelas todas las instituciones y finalmente eres amo y señor del país. Esta vez, antes de institucionalizar el país, fuerzas que se dicen democráticas, fuerzas antidemocráticas, partidos de derecha, partidos de izquierda, todos han puesto su granito de arena para que las cortapisas, los equilibrios de poderes, las instituciones se vayan al cacho, ¿no? Sí, totalmente. Y todos ¿no? creyendo que tienen una buena causa para hacerlo, ¿no? Bueno, diciendo que tienen una buena causa, ¿no? No sé si lo creían realmente, pero sí, muchas veces, o sea, cuando uno se da cuenta lo que hizo el señor Vizcarra con el capital político que tenía, con la alta popularidad me refiero. De película de terror. Sí, o sea, las cosas que logró que se aprueben en aquel referéndum, además por más de 80%, no eran para nada beneficiosas para la institución. Así es. Eran populistas, ¿no? Absolutamente, ¿no? Y aplaudidas por mucha gente responsable aparentemente. A mí me impresiona, por ejemplo, la negación fáctica de la confianza, a mí siempre me impresiona como una especie de locura. Totalmente, ¿no? Y bueno, y cuando la hace Castillo, y te das cuenta qué pasa cuando haces eso, y después la replica otra persona que ya no es de tu agrado, ¿no? Ahí te parece un horror, ¿no? Sí, y eso es lo lamentable, ¿no? Que, digamos, cómo relajas las instituciones para moldearlas a tus intereses y a tu agenda, ¿no? Y si seguimos así. Y lo que me preocupa, José Carlos, es que no veo ningún interés de enmendar el rumbo en ese aspecto. Porque hoy día muchas de las cosas que se pretenden aprobar en el Congreso van en la misma línea. O intentan restituir la institucionalidad, pero con beneficios personales inmediatos, no con una mirada a largo plazo, ¿no? Sí, bueno, mira, ahí, digamos, lo único y más con, si quieres, no sé si la motivación más de ser optimista es, y estamos tan abajo que lo único que queda es subir, ¿no? Entonces, es más una cuestión de gravedad, pero yo espero que en algún momento haya algo al final del túnel, en algún lugar, que nos puedas, digamos, mejorar la situación en la que estamos actualmente, ¿no? Porque claramente así no podemos seguir. Otro aspecto que te decía, aquel otro al que Lima percibe, más el atrincheramiento de Lima, como si estuviéramos en el Real Felipe y tuviéramos que defendernos de piratas, también tiene absolutamente anonadada, ¿no es cierto? Cuando se trata de que los protestantes vayan a otras ciudades, como bajaron, por ejemplo, a Puno, muchos con ánimos violentistas, muchos representantes de economías ilegales, a mezclarse con una población que tenía reclamos válidos, nadie movió un dedo. Ahora se ponen piquetes en la carretera. Me parece bien, pero no es... O sea, solo lo haces cuando vienen a Lima, como si Lima es algo que tuvieras que proteger del enemigo. Comentábamos que ese otro no queda claro, pero o sea, el que pretende erigirse como la institucionalidad, el Estado, tampoco tiene muchas alternativas. Dina Boluarte ha llegado ahí por las circunstancias. Y cuando decimos, ya, sale Dina, ¿y quién? ¿Y quién tiene sentido la pregunta? Porque no se ha construido ningún liderazgo político mínimamente sólido en estos tiempos, ¿no? Sí, de hecho, esa es una gran pregunta, porque lo más probable es que en la eventualidad que la señora Boluarte, la presidenta Boluarte, sea forzada a renunciar o, en fin, cualquier circunstancia se dé, pues, claro, ahí toca ver, es José Williams quien debe liderar esa transición. No es lo que ha pasado en situaciones similares previas. O sea, me refiero a Sagasti, me refiero a Paniagua, más allá de las cualidades o no de Williams, ¿no? Y del manejo que esté teniendo el Parlamento. Más allá de eso, digamos, ahí los que eligen nuevamente, es curioso porque detestas al Congreso, la protesta los detesta, y sin embargo les das a esos 130 la posibilidad de escoger a quién sería el siguiente presidente. Hablo con la remoción de Boluarte, ¿no? Porque Boluarte, al final de cuentas, es representante de algo elegido en 2016, guste o no, y a pesar del distanciamiento y todo lo que... Y a pesar de que mucha gente
que en su momento votó por Castillo, apoyó a Castillo y lo resaltaba el aporte de Boluarte como algo positivo, ahora se tira para atrás, ahora desconoce lo que votó. A pesar de todo eso, ha surgido de las urnas. Darle ese poder al Congreso es irónico que represente, digamos, es irónico que una situación así se dé, porque la protesta precisamente lo que quiere es quitarle el poder al Congreso. Y esta demanda de cerrar el Congreso es algo, si te digo, absolutamente antidemocrático, ¿no? Totalmente. Pero que otra vez gente aparentemente que levanta banderas democráticas y muy responsable reclamó en su momento. Siempre queremos la salida para cuando nos conviene y después nos ponemos a mirar, ¿no? Yo creo que falta responsabilidad de múltiples actores, ¿no? Totalmente, y bueno, y ahí también, de nuevo, es un poco cómo carecemos de políticos profesionales, ¿no? Y qué falta de muñeca también, porque mal asesorada Dina Boluarte, porque si Dina Boluarte hubiera salido con un discurso del tipo, ojo, yo no pedí estar acá, yo hubiera continuado en el gobierno y es más, me hubiera ido con Castillo, se lo hubieran vacado. Yo estoy acá porque el señor pateó el tablero, porque lo peor que se puede hacer un presidente es hacer un golpe de Estado, ¿no es cierto? Y me quedo el tiempo que me tenga que quedar para que la transición sea ordenada. Otro hubiera, y tiene que haber repetido hasta el cansancio, que ya ni pidió ni eligió estar ahí, que era lo que le tocaba, ¿no? Claro, digamos, no es una situación que yo hubiera propiciado, ¿no? Yo no creo, a ver, y ahí seguro lo iremos sabiendo en el futuro, pero si uno distingue la situación de Vizcarra con la de Boluarte, a estas alturas creo que ya es casi indudable que Vizcarra complotó. Yo no creo que Boluarte haya estado en un ánimo similar. Pero así hubiera complotado, el desenlace no fue culpa del complot. Bueno, además, y ese punto hacía toda la diferencia. Toda la diferencia. Sin duda, ¿no? sí, ahí, digamos, creo que el desconcierto inicial le sigue pasando factura hasta ahora, ¿no? Porque el discurso tendría que haber sido Pedro Castillo no es presidente porque él mismo pateó su presidencia. Listo, final, se acabó, ¿no? Y yo soy la siguiente en la fila, ¿no? Y esta es una transición y las elecciones, pido al Congreso que apruebe elecciones para tal fecha y lo hago ahorita, ¿no? Así es. ¿No? Yo no lo he traicionado, yo no lo he votado, nadie lo ha sacado, el señor se fue por su propia mano. Sí. Ya está, Sí. ¿no? Sí, creo que eso hubiera desinflado, por lo menos, el lado de la remoción de ella, ¿no? ¿Por qué era tan débil el argumento de que Pedro Castillo era víctima de algo que ni siquiera lo pudieron sostener los de Perú Libre con su discursete de que lo habían forzado? O sea, a los 3 días se dieron cuenta que lo estaban además empujando a declararlo por incapacidad moral permanente para el resto de su vida, para cualquier cosa, claro. ¿no? Y sin embargo, si hay un paternalismo, ya no sé cómo llamarlo, pero este 60% que cree que Castillo está injustamente detenido, a mí me parece la verdad bien sorprendente, ¿no? A mí no, porque no se combatió un discurso de victimización, sí, seguramente, ¿no? Y explicarle a la población que lo último que puede hacer un presidente de todos los delitos que puede cometer, el de la ruptura del régimen democrático, es absolutamente inaceptable, ¿no? Sin duda. Absolutamente inaceptable. Pero algún día veremos otra vez políticos más profesionales al mando del país. Iba a ser una época importante para los historiadores del futuro, ¿no? Sí, y también decirle a las personas, dejen que ciertos liderazgos políticos surjan y no sean mezquinos, porque cuando surge un líder político, como les da miedo que el suyo, aunque no esté listo, tenga algún competidor, lo empiezan a apedrear de una forma absolutamente ridícula, ¿no? Bueno, eso y la verdad, esta vocación por la fragmentación que se tiene en todos lados del espectro político es también algo que crea el archipiélago de intereses en el que siempre estamos. Así es, y van a ver al final todo este laberinto que muchos propician, les va a traer justamente probablemente un candidato, incluso un presidente, que no hubieran querido ni en su peor pesadilla, ¿no? Ya nos pasó. Muchísimas gracias, José Carlos. Encantado, Patricia.